Realmente es un placer estar con todos y todas ustedes. Tamización para hepatitis B y C en Colombia y cómo aumentar la detección de pacientes. Frente a las estrategias de tamizaje, la OMS ha dado básicamente dos indicaciones fundamentales. Una es para hepatitis B, otra es para hepatitis C. Para hepatitis B ha indicado que el tamizaje debe estar llevándose a cabo en la población general cuando se está en un contexto de prevalencia entre el 2 y el 5%, o sea, para algunos países mayor del 2, para otros países mayor del 5%, que el tamizaje rutinario en gestantes se debe realizar en ese mismo tipo de contextos, aunque la OMS reconoce que hay países que aunque tengan una endemicidad menor, pueden realizar el tamizaje o realizan ya el tamizaje a gestantes de manera rutinaria, en los donantes de sangre en todos los contextos, y habla también de un testeo focalizado en poblaciones más afectadas. En este caso, principalmente hablan de adultos y adolescentes con comportamientos de riesgo, adultos y adolescentes con signos y síntomas, las parejas sexuales de convivientes y contactos cercanos de personas que tienen ya la infección por hepatitis B y los trabajadores de la salud. Para la hepatitis C, ellos hablan de tres tipos de estrategia, que son fundamentalmente el testeo focalizado en las poblaciones más afectadas, el testeo en la población general, principalmente cuando se considera de que la prevalencia de anticuerpos es mayor o igual a 2 o 5%, en esos contextos debiera estar haciéndosele una prueba a toda la población, y el testeo por cohortes de nacimiento, lo que se ha llamado el testeo en los baby boomers, básicamente. Pues un ejemplo, en donde personas con ciertos grupos de edad se han identificado en mayor riesgo. Entonces, en Colombia, ¿qué tenemos frente a esas estrategias? Tenemos, la primera de las indicaciones está en las guías de práctica clínica. Entonces, las guías de práctica clínica para hepatitis B ya plantean una serie de grupos en los que, independiente del contexto en el que estemos, debemos estar haciendo la prescripción de una prueba de hepatitis B. En este caso, esas personas son los hijos de madres infectadas, las parejas sexuales de las personas infectadas, las personas que tienen múltiples parejas sexuales, los hombres que tienen relaciones con otros hombres, las personas que se inyectan drogas, los contactos familiares de esas personas infectadas, los trabajadores de la salud y otras personas como por ejemplo la policía cuando tienen exposiciones de riesgo, los residentes y personas de instituciones para personas con discapacidades y las personas que viajan a regiones con tasas intermedias o tasas altas de hepatitis B. Entonces, esta es como la primera indicación, la primera instrucción. Usted tiene la guía de práctica clínica, tiene una orientación, establece unos grupos, está frente a un paciente que cumple alguna de estas condiciones, debiera estar ordenándole inmediatamente una prueba de hepatitis B. Pero entonces me quiero ir a unos ciertos grupos en donde con base en esas mismas recomendaciones de la OMS tenemos estrategias ya más particulares. El primero de estos grupos básicamente son las gestantes. Listo. En Colombia, desde la resolución 412 del año 2000, ya teníamos incluido el tamizaje para todas las gestantes para hepatitis B. Esa resolución fue modificada por lo que ahora conocemos la ruta materno-perinatal, que es la resolución 3280 de 2018. Lo que les decía, nosotros no somos un país considerado en endemicidad alta o incluso intermedia. En la mayor parte del país es de endemicidad baja. Sin embargo, la política nacional es que toda gestante se le tamice para la hepatitis B. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque sabemos que todo niño que se infecte al momento del nacimiento tiene un 90% de probabilidades de desarrollar la hepatitis B crónica. Son el grupo que tiene el más alto riesgo para desarrollar la hepatitis B crónica. Entonces, por lo tanto, son realmente una prioridad dentro del sistema. Y con base en lo que nos estaba contando el doctor Marcelo, pues no solo se le hace el tamizaje a la gestante, también se ofrece la vacuna
de la dosis del recién nacido y la gammaglobulina contra la hepatitis B para todos esos niños. Entonces, si no conocemos que la mamá tenía hepatitis B, pues no le vamos a aplicar la gammaglobulina. Por ese mismo motivo, necesitamos fortalecer el tamizaje en gestantes. Hay algo muy curioso y es que el Plan Decenal de Salud Pública que tenemos en este momento colocaba para el año 2015 la meta del 100% de gestantes tamizadas para hepatitis B. Ese plan salió en el año 2013 y cuando salió la línea de base en el año 2014 apenas estábamos en el 22.3% de tamizaje de gestantes. Entonces, hemos tenido un significado aumento, ustedes lo pueden observar, al año 2020 ya íbamos en el 68.46%, pero no estábamos en el nivel que creíamos después de casi 15 años de existir la norma diciendo que a todas las gestantes había que tamizarlas. Entonces, aún tenemos un trabajo grande con las gestantes en el país. Este es el tamizaje en donantes de sangre. Colombia ya hace varios años tiene tamizaje para hepatitis B y para hepatitis C en el 100% de las unidades que se donan. Ustedes observarán, en la línea azul están los resultados de la reactividad al antígeno de superficie de hepatitis B. Ha venido en un descenso progresivo, pero pues no solamente está relacionado con que las prevalencias poco a poco empiecen a disminuir en los adultos, sino también que por supuesto se hace una mejor selección de donantes. Sin embargo, quería de todas maneras mostrarles los resultados que tenemos de reactividad en bancos de sangre. Tenemos un grupo de 5 poblaciones priorizadas dentro de lo que se llama el Plan de Intervenciones Colectivas. Quien implementa el Plan de Intervenciones Colectivas es la entidad territorial. De estas entidades territoriales, la resolución 3280 les dice que ellos pueden realizar pruebas para VIH, hepatitis B y hepatitis C en las poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son esas poblaciones vulnerables? Son estas 5. Los hombres que tienen relaciones con hombres, las mujeres transgénero, las personas trabajadoras sexuales, las personas que se inyectan drogas y los habitantes de calle. Entonces, a través de las entidades territoriales, ya está una norma a través de la cual ellas pueden realizar tamizaje en estas poblaciones y a pesar de que esa norma está desde el año 2015, en realidad ese tamizaje apenas ha estado empezando en los 2 últimos años. ¿Por qué? Porque desde el año pasado adquirimos vacuna para que cuando le realizan el tamizaje de hepatitis B, si la prueba es negativa, inmediatamente le puedan ofrecer la vacunación. Entonces, no teníamos vacunación en adultos, es la primera vez, bueno, no la primera vez tal vez porque en el pasado hemos tenido vacunación en indígenas y en otras poblaciones, pero sí logramos que el ministerio hiciera compra de vacuna para estas 5 poblaciones para que haya un incentivo adicional para el tamizaje. Le hace la prueba, si es positivo de una vez lo canaliza a los servicios, si es negativo le puede inmediatamente ofrecer la vacunación. También tenemos el tamizaje por guía de práctica clínica en las personas que viven con VIH y en realidad, como ya lo han comentado los hepatólogos, este es uno de los tamizajes más exitosos porque está dentro de un paquete de atención que contratan las EPS con las IPS en donde se ofrece la atención a las personas que viven con VIH. Estos son los resultados del reporte de 1 de febrero de 2020 a 31 de enero de 2021 y como se darán cuenta, a 80.000 personas que viven con VIH les hicieron la prueba y fueron negativos y 3.879 fueron identificados con hepatitis B en ese año. Ya había 1.613 que tenían un diagnóstico anterior. Pero fíjense que casi que el doble de los que ya estaban diagnosticados fueron identificados básicamente en un año y solo porque cada vez se está fortaleciendo el tamizaje en grupos poblacionales como este. Todavía quedaron 23.000 sin que se les hubiera… Esos 23.000 no se les realizó porque ya tenían títulos de anticuerpos que los protegían, porque la vacunación en esta población ya está también establecida desde hace varios años, pero 25.000 de ellos pues no se les realizó por diferentes razones y esos son los que esperaríamos que en el próximo reporte pues ya sus EPS e IPS finalmente se los hayan realizado. Y hay un grupo adicional para el tamizaje de la hepatitis B y está establecido en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud. Para quienes no conocen o no se acuerdan,
o de pronto no están muy familiarizados con el término, la ruta de promoción y mantenimiento de la salud es la ruta por la que debemos transitar todos los colombianos en el sistema de salud. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos unas intervenciones que debemos recibir en ciertos momentos de la vida. Y dentro de esa ruta hay una componente que se llama detección temprana de alteraciones. Ahí están las pruebas para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Dentro de esa ruta se estableció que las personas de 18 años en adelante, pero que hubiesen nacido antes de 1996, si manifestaban tener un factor de riesgo que es relaciones sexuales sin protección, que yo estoy casi segura que todos en algún momento la hemos tenido, esta persona puede inmediatamente prescribírsele una prueba de hepatitis B para descartar que tenga la hepatitis. Si la prueba es negativa, automáticamente se le debe canalizar hacia o darle por lo menos recomendación de que se vacune. Hay personas, sabemos que la vacuna no está para la población general adulta en Colombia, pero hay personas que si el médico le dice yo le recomiendo que usted se vacune, muy probablemente lo hará por cuenta propia. Y aquellas personas que tengan un resultado positivo, pues inmediatamente ser canalizados a los servicios. Ahí de una vez pues les voy a mostrar que para la hepatitis C hay unos criterios también para la prescripción de la prueba en el marco de esa misma ruta de promoción y mantenimiento de la salud. ¿Por qué entonces se dijo que solo a partir de para aquellos nacidos antes de 1996? Pues muy sencillo, porque nosotros hicimos un ejercicio de estimaciones en el país y en este ejercicio la prevalencia de las personas menores de 25 años es menor al 1%, mejor dicho, menor del 0.2%. Por esa razón, los esfuerzos de tamizaje se están enfocando en encontrar las personas mayores de 25 que tienen la hepatitis B, porque esos son los que no fueron beneficiarios de ninguna de las cohortes vacunales. Entonces, por ese mismo motivo, el tamizaje está enfocado hacia los adultos, principalmente que caen dentro de esos rangos de edad. Esta es la cantidad de pruebas de hepatitis B que se han realizado en el país en 2017, 2018, 2019. Como ustedes se darán cuenta, estamos incrementando, pero pues tenemos que reconocer que no incrementamos al ritmo que debiéramos hacerlo. Estas son las estimaciones del número de personas que debiéramos tamizar para alcanzar las metas de eliminación de la OMS. Es decir, al año 2022 debiéramos poder lograr tamizar por lo menos 1 millón de personas, al año 2024 1.800.000 y eso como para ir en un progreso gradual, para que al año 2028 por lo menos tamizáramos 6.200.000. Íbamos en 600.000, entonces la invitación por supuesto inmediatamente es a que le pongamos el acelerador, a que con todas estas herramientas que tenemos tamicemos a aquellos que lo requieren. Si nos vamos hacia la hepatitis C, entonces igual tenemos una estructura similar, nuestra guía de práctica clínica tiene unos grupos en los cuales debemos estar haciendo la tamización independiente de por qué puerta llegue el paciente al sistema de salud. Entonces, algunos de esos grupos son, por ejemplo, las personas con infección por VIH, por hepatitis B, las personas privadas de la libertad o que en algún momento estuvieron privadas de la libertad, las personas con pruebas hepáticas anormales, las personas que tienen exposiciones a sangre, personas en hemodiálisis. Aquí hay un grupo importantísimo, las personas que recibieron transfusiones antes de 1996, que fue el momento a partir del cual hemos tenido 100% de tamizaje en las unidades donadas. Por lo tanto, antes de 1996 se estima que este fue el principal factor de riesgo para transmisión de hepatitis C en Colombia. Todas estas personas deben recibir la prueba. Y aquellas personas, por supuesto, que se han realizado tatuajes o han recibido intervenciones médicas en contextos donde no hay un apropiado control de infecciones. Igualmente, los niños nacidos de madres infectadas con hepatitis C, que poco a poco, en la medida en que gestantes con factores de riesgo son tamizadas, pues se puede identificar cuáles son esos niños que se deben tamizar.
Entonces, ¿cuáles son las estrategias particulares que están en el país, aparte de lo que tenemos en la guía de práctica clínica? Tenemos las 5 poblaciones de las que ya les había hablado, que la entidad territorial debe poder realizarles la prueba a través del plan de intervenciones colectivas. Hay un testeo por cohortes, y es que toda persona de 50 años o más debe recibir una prueba de hepatitis C, y eso está en las manos del médico general cuando le llega al paciente a la valoración, ordenarle inmediatamente su prueba de hepatitis C, porque todos, aquí sí no tenemos el tema del factor de riesgo, toda persona de 50 años en adelante se le debe realizar una prueba de hepatitis C, simplemente por tema de edad. Pues, por tema de edad es porque conocemos los factores de riesgo antecedentes, lo que han sido los principales factores de riesgo en el país, pero que debemos tenerlo presente. Y por supuesto hay otras poblaciones que caen dentro de esos grupos. Entonces, este es el modelo de hepatitis C crónica que hicimos en el país, en donde se mostraba, por supuesto, que las personas más o menos de 40 años en adelante eran los que tenían las más altas prevalencias y con el cual se justificó que toda persona mayor de 50 se le ordene una prueba de hepatitis C. Pero tristemente tengo que contarles que tenemos una herramienta que hace seguimiento a la implementación de ese tamizaje y dice que hasta ahora en el país solo el 1.4% de todas las personas mayores de 50 años, de 50 a 70, esta herramienta lo vigila de 50 a 70, solo el 1.43% se le ha prescrito la prueba de hepatitis C. Entonces, la norma salió en el año 2018, tenía un momento de implementación a partir del 1 de febrero de 2019, pero en realidad la implementación hasta ahora ha sido súper pobre y solo llevamos el 1.43% que lo ha recibido realmente la prueba. Y esto es sobre el denominador de las personas que lo deben recibir. Aquí les coloco la fuente, en cualquier momento pueden hacer seguimiento y mirar cómo va su entidad territorial, cómo va su EPS, cómo van las IPS, hace una medición por cada uno de los diferentes actores del sistema. Estas son las pruebas que se realizaron en el país para hepatitis C entre los años 2017, 18 y 19. Hemos ido aumentando, pero en realidad sigue siendo muy pobre porque solo hemos encontrado en los últimos años, en el año en el que más se reportaron nuevos casos fue en el año 2018 con 886 y desafortunadamente de esas 886 personas, pues muchos era porque habían sido diagnosticados antes y nunca habían sido reportados al CIVIGIL. Entonces, definitivamente tenemos una gran tarea en fortalecer el tamizaje. Este es el tamizaje en personas que viven con VIH, que los resultados son muy similares a la hepatitis B. Miren que 100.000 personas, más de 100.000 recibieron prueba de hepatitis C en ese año, es decir, casi que todas las pruebas, casi la mitad de las pruebas o más de las que les mostré en la diapositiva anterior, prácticamente fueron muy probablemente personas que viven con VIH. Entonces, como ahí es donde estamos buscando, pues ahí es donde estamos encontrando los pacientes. Entonces, el llamado es realmente a implementar el tamizaje en las personas de 50 años en adelante, en donde sabemos que tenemos un gran grupo de personas que tienen la infección y que aún no ha recibido diagnóstico. Este es el paso al cual debiéramos estar moviéndonos para alcanzar la eliminación de las hepatitis virales al año 2030, es decir, en este año 2022 debiéramos estar diagnosticando alrededor de unas 20.000 personas, íbamos en 800 cada año, o sea que estamos lejos. Y no quiero realmente terminar sin comentarles el estudio de prevalencia de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C con personas que se inyectan drogas que se realizó el año pasado. Apenas estamos en el proceso de socialización de resultados. En estas 4 ciudades se tamizaron en total 1.200 personas y de estas 1.200 se encontraron, la prevalencia estimada es con anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, no tenemos prueba de carga viral en estos grupos, fue del 79% en Cali y del 75% en Pereira, por ejemplo. La ciudad en la que las personas que se inyectan tuvieron la más baja prevalencia fue Bogotá con el 11.29%,
pero en realidad los resultados son alarmantes y es para recordarles la importancia, lo crítico que cada vez que usted se encuentra con una persona joven, le pregunte sobre la posibilidad del uso de drogas inyectables. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los que se inyectan son habitantes de calle, hay personas de todos los estratos, también tenemos personas en estrato 5 que se inyectan, estrato 6 y que por lo tanto pues también están expuestos a este riesgo. Entonces, fundamental. Algo satisfactorio es que realmente las prevalencias de antígeno de superficie de hepatitis B en general fueron muy bajas, la única ciudad que tuvo una prevalencia relativamente alta fue Pereira, Dos Quebradas con 5.89%, yo esperaba que todos pudieran estar menos del 2%, pero bueno, por eso es importante la vacunación en esta población. Y estos son resultados de Armenia y Cúcuta, en donde también se realizó el estudio, que como ustedes se darán cuenta, para hepatitis C también los porcentajes fueron del 59.2% en Armenia y 69.3% en Cúcuta. Para cerrar, entonces, ¿qué herramientas tenemos para fortalecer el tamizaje? Tenemos unas herramientas de educación comunitaria. Les cuento que hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de ir desarrollando cajas de herramientas que puedan entregárseles a los médicos, a las enfermeras, a las auxiliares para trabajar con la comunidad, para que cada vez conozcan más sobre las hepatitis, porque sabemos que ese es uno de los principales gaps o de las principales brechas que tenemos. Tenemos una caja de herramientas para gestantes para hablarles sobre la hepatitis B, ahí ven algunas de las piezas comunicativas. Tenemos una para personas que se inyectan drogas que tiene incluso un video sobre la hepatitis C y cada año en el Día Mundial de las Hepatitis producimos herramientas para la comunidad sobre qué es la hepatitis B, qué es la hepatitis C, videos, infografías y otras herramientas justamente para que pueda haber mayor conocimiento fuera. Estamos en un proceso de fortalecer la demanda inducida. Yo creo que es muy probable que aquí muy pocos conozcan. Esta es una nueva app que se llama MinSalud Digital. La persona se registra y entonces en la app usted va a encontrar diferentes tipos de opciones. Cuidando mi salud, personas bajo mi cuidado, datos vitales, información general. Y cuando yo entro a Cuidando mi salud, me va a decir qué cosas, de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento, estoy en deuda de hacerme. Entonces, por ejemplo, pues aquí coloqué mis datos para solo poderles mostrar, pero por ejemplo dice, tienes que ir a una consulta por medicina ya, porque ya estás en deuda de acuerdo a tu edad de que vayas al médico, o tienes pendiente una consulta por odontología, o tienes pendiente, pues como todavía no cumplo la edad, no dice que tenga pendiente la prueba de la hepatitis C, pero si fuera mayor de 50, justamente ahí tendría que decir, usted está pendiente de hacerse una prueba de hepatitis C, y le da la opción de que inmediatamente la programe, o de que por lo menos usted sepa, a mí me debían de haber hecho una prueba y no me la han ordenado, entonces vaya al médico y se la pide. Y también pues da otros mensajes adicionales de información para tratar de que las personas sepan y por lo menos conozcan qué necesitan en salud. Hay unas herramientas de educación médica, pues están las guías de práctica clínica, pero lo que decía el doctor Marcelo, la guía es bastante extensa, a veces sabemos que las producimos y muchas veces no las leen, entonces hicimos por ejemplo un paquete de memofichas para la EDMI Plus para que el médico rápidamente sepa qué tiene que hacer con la gestante y se han producido herramientas un poco más pequeñas como por ejemplo los algoritmos diagnósticos que siempre para el Día Mundial de las Hepatitis hacemos una fuerte difusión, se transmiten por redes, pues espero que alguna vez les haya llegado a alguno de ustedes alguna de estas herramientas. La resolución 1314 que permitió la realización de pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C por auxiliares de enfermería, auxiliares en salud oral, gestores comunitarios que trabajen con IPS, los médicos, las enfermeras, las fisioterapeutas, todos ellos se pueden entrenar en la realización de pruebas rápidas para que se puedan llevar a cabo no solo en el contexto institucional, sino también en la comunidad, en actividades de jornadas extramurales como la que se realizó el día de ayer. Y esta herramienta que es del RELAP,
es una herramienta que nos indica cuántos laboratorios y por cada departamento hay que realizan la prueba, que realizan las pruebas de hepatitis C, que realizan las pruebas de hepatitis B. Todas las pruebas en salud pública, los laboratorios tienen la responsabilidad de reportarlas al RELAP para que se pueda llevar un seguimiento de cuántos laboratorios en el país realizan esas pruebas. Es una herramienta todavía bastante incipiente, todavía faltan muchos más laboratorios por registrarse, pero pues por lo menos ya podemos tener una idea de cuántos laboratorios hay en cada departamento que realizan ciertos tipos de pruebas. Y pues esos eran los mensajes que quería dejarles. Muchísimas gracias. Tengan una feliz tarde.